Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario al Proverbio 15 de bendición. Versículo 1. El mejor medio de mantener la paz es el uso de palabras suaves. Si el furor se levanta como una tormenta amenazante, la respuesta blanda dispersa las nubes y hace salir el furor. Busquemos la sabiduría. Comentario Proverbio 15 de bendición. Versículo 1. El mejor medio de mantener la paz es el uso de palabras suaves. Si el furor se levanta como una tormenta amenazante, la respuesta blanda dispersa las nubes y hace salir el sol. Las razones que no van en compañía de la mansedumbre no llegan a convencer. Compárese con 1 de Pedro 3:15. No hay nada que tanto atice el fuego de la discordia como las palabras ásperas, hirientes, en las que abunda el insulto y la recriminación. Versículo 2. La lengua de los sabios adorna el conocimiento. Así se usa este verbo en 2 de Reyes 9:30. Adornó su cabeza. El sentido es que el sabio conoce el modo de expresar sus ideas en bellas frases que deleitan y edifican a otros. Compárese con Tito 2:10. En cambio, la boca de los necios derrama necedad. Un corazón necio y malvado hace que la boca rebose necedad y suciedad. Versículo 3. Los ojos de Yahvé están en todo lugar, no solo lo ve todo desde lo alto, Salmos 33:13, sino que está presente en todas partes, por lo que no se le oculta nada, pecados secretos, servicios que nadie ve, penas que a nadie se comunican, todo está abierto a su vista. Esto sirve de gran consuelo a los buenos y de temor a los malos. Versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida. La diferencia entre esta frase y la del versículo 1 es que ahí se trataba de apaciguar la ira, mientras que aquí se trata de dar instrucción sana, curativa y edificante. Una vez más se menciona el árbol de vida cuyas hojas sirven para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. En efecto, una buena lengua puede curar las almas enfermas, convenciéndolas de pecado y presentándoles la salvación que hay en Cristo. Y puede también reconciliar a quienes han estado enemistados. En cambio, la lengua malvada, en lugar de sanar, hiere, hace daño a los demás y a su propio dueño. Versículo 5. Los superiores, padres, tutores, maestros, han de dar instrucción y reprensión a los que están a su cargo. No solo los han de educar con la luz del conocimiento, sino también con el calor del celo. Ambas cosas se han de hacer con afecto a la vez que con autoridad. Es cierto que la corrección, aun viniendo de Dios, ver Hebreos 12:11, causa tristeza, pero mejor es el dolor que causa el cirujano que la muerte que ocasiona un tumor maligno. Y toda persona prudente presta atención a cualquier corrección o consejo que sirva para mejorar su carácter y sus actos. Versículo 6. Donde hay honestidad puede esperarse que haya prosperidad, y si no llegan a conseguirse muchos de los bienes de este mundo, hay siempre un gran tesoro en la gracia de Dios. Además, los que poseen poco, pero tienen el corazón dispuesto a contentarse con poco, pueden disfrutar de la necesaria comodidad en esta vida. En cambio, donde hay maldad, aunque llegue a abundar la riqueza, no puede haber bendición de Dios, y es frecuente que haya maldición de parte de quienes son víctimas de la opresión del malvado. Versículo 7. Bien se usan los conocimientos cuando se comunican, no cuando se reservan para uno mismo o para unos pocos íntimos. Hemos de esforzarnos en propagar los buenos conocimientos, enseñando a los más posibles, a fin de que éstos lo comuniquen a su vez a otros. 2 de Timoteo 2:2. Versículo 8. También muchos malvados ofrecían y ofrecen sacrificios a Dios, pero estos sacrificios, por muy costosos y numerosos que fuesen, no eran aceptados por Dios porque no se ofrecían con las debidas disposiciones de fe y sinceridad de corazón. En cambio, la oración de los rectos es la delicia de Dios. No estará de más advertir que el proverbio no trata de contraponer
la oración al sacrificio, siendo el sacrificio la expresión externa de la oración interior, por lo que han de estar juntos. La antítesis está en la disposición de justos y malvados. Versículo 9. Este proverbio es como una secuencia del anterior y al mismo tiempo como el criterio supremo que define la religión de una persona. El carácter piadoso de una persona no se mide por la cantidad de actos religiosos que lleva a cabo, sino por el camino que ha escogido, es decir, por la pauta que ha marcado a su conducta. No hay acto religioso, por elevado o costoso que sea, que pueda compensar por la desobediencia a la voluntad de Dios. Compárese con Mateo 7:21 y siguiente. Versículo 10. Esto muestra que los que no soportan ser corregidos han de esperar ser destruidos. De todos los pecadores, los que dejan el camino, esto es, los apóstatas, son los que peor reciben la corrección. Versículo 11. Este proverbio corrobora lo dicho en el versículo 3 acerca de la omnipresencia de Dios, en orden a su juicio sobre el mal y el bien. En particular, el proverbio quiere poner de relieve que aun las regiones que para el hombre son un profundo misterio, el Seol y el Abadón, para Dios son enteramente conocidas. El hebreo Abadón significa destrucción y es uno de los nombres que en Apocalipsis 9:11 se le da al diablo. Este destructor, aunque tiene poder para engañar a los hombres, no puede evadirse del conocimiento que Dios tiene de él. Dios conoce sus mañas y todos sus disfraces. Job 26:6. Y si Dios puede atravesar las profundidades de Satanás, mucho mejor puede escudriñar el corazón humano. Dios es mayor que nuestro corazón, 1 Juan 3:20, lo cual es un aviso para no ser remisos, pero también un consuelo para no ser demasiado escrupulosos. Versículo 12. El escarnecedor hace burla de Dios y de la religión y además odia a los que tratan de convencerle y corregirle. No quiere volver en sí y reflexionar sobre lo que le conviene, pues no puede soportar que su conciencia le acuse. Triste en verdad es el caso del hombre que no está dispuesto a razonar consigo mismo, mucho menos con Dios. Ver Isaías 1:18. Versículo 13. El corazón alegre, con santa, sana y sabia alegría, contribuye a la salud de la persona. Compárese con 14:30 y 17:22, pues se siente dichosa, versículo 15, y eso se refleja en el rostro, el cual aun cuando no sea naturalmente bello, aparece radiante y agradable a los que lo contemplan. Un ánimo sanamente gozoso bajo el gobierno de la prudencia y de la gracia es un gran ornamento de la religión, pues añade lustre a la hermosura de la santidad y capacita al hombre para mejor hacer el bien. En cambio, la melancolía insana es un gran enemigo del hombre. La tristeza del mundo produce muerte, 2 Corintios 7:10. Versículo 14. El sabio no se satisface con lo que ya sabe, sino que busca aumentar su sabiduría, mientras que el necio se satisface con sus necedades y no intenta buscarles remedio. Versículo 15. Hay personas de ánimo depresivo con lo que todos sus días resultan difíciles, es decir, malos. No hay que censurar a tales personas ni menospreciarlas, sino compadecerlas, consolarlas y orar por ellas. El humor de una persona depende en gran medida de su temperamento y es difícil de remediar. Otras, en cambio, están bien dispuestas a ver el lado rosa de la vida, por lo que tienen un banquete continuo, aceite para las ruedas de su obediencia a Dios. Versículos 16 y 17. El gozo cristiano produce contentamiento y hace agradable y fácil la vida. Santidad y amor le bastan al hombre aunque posea pocas cosas del mundo. Los que tienen grandes tesoros tienen grandes temores y corren grandes peligros, especialmente cuando no tienen en cuenta a Dios ni a los pobres. Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, Salmo 133:1, sienta mejor una sobria comida de legumbres o verdes que el más ovíparo banquete. En cambio, donde reina el odio, la enemistad y la desconfianza,
ni un buey engordado servirá para alegrar la vida. Versículo 18. El enojo enciende un fuego que consume ciudades e iglesias, pues el hombre iracundo suscita contiendas y hace que otros se peleen entre sí también. En cambio, el que es tardo en airarse no solo impide la contienda, sino que cuando se ha encendido, contribuye grandemente a apagar el incendio, uniendo a los que se habían enemistado y trayéndolos a concordia mediante mutuas concesiones. Versículo 19. El perezoso inventa toda clase de excusas para librarse del trabajo, intenta convencer a los demás de que su camino está bordeado de espinos, por lo que podría rascarse el vestido. De ahí su repugnancia a emprender cualquier tarea. En cambio, el que se esfuerza por cumplir honestamente con su deber, lo halla fácil por la gracia de Dios, y lo que para el otro es camino de espinas, para él es una gran avenida bordeada de rosales. Versículo 20. Los hijos buenos son el gozo de sus padres, quienes bien pueden gozarse en ellos después de los cuidados y fatigas que les han costado. Y un motivo más de satisfacción para los hijos es saber que han servido de consuelo y ayuda a sus padres cuando éstos han llegado a la ancianidad. En cambio, los malos hijos menosprecian a sus padres, no reconocen su autoridad y les pagan con malos tratos los beneficios que de ellos recibieron. Versículo 21. El malvado peca, no solo sin pesar, sino aún con placer, careciendo de buena norma, carece también de sinceridad y dirección sabia. Pero el hombre entendido, el que tiene los ojos y el corazón iluminados por el Espíritu Santo, Efesios 1:18, vive una vida bien ordenada y trata en todo de conformar su voluntad a la de Dios. Romanos 12:1 y 2. Versículo 22. Este proverbio viene a ser una repetición de 11:14, por lo que no necesita especial comentario. Versículo 23. Bien suele hablar el que habla a tiempo, es decir, cuando sus palabras pueden hacer bien y se presenta la oportunidad de decir algo útil, edificante. Muchas buenas palabras han sido a veces inútiles y hasta contraproducentes por haber sido pronunciadas de mala manera o a distiempo. Versículo 24. El camino de la sabiduría y de la santidad es un camino de vida, y por camino hacia arriba, en último término hacia el cielo, es el del Seol, abajo de la muerte, en último término del infierno. Versículo 25. Los soberbios, es decir, los arrogantes que se valen de su posición de autoridad para oprimir a los pobres, serán destruidos ellos y sus casas, en justo castigo por las expoliaciones que cometieron. En cambio, Dios es el gran protector de los oprimidos y despojados. Se menciona a la viuda como tipo de una persona sin protección, expuesta a la voracidad de los opresores. Versículo 26. Los pensamientos de los malvados son malvados, y por ello no pueden menos de ser abominación a Yahvé, quien los ve y juzga conforme a toda su perversidad. En cambio, las expresiones, lo que del corazón sale por la boca de los limpios, son agradables. Versión más probable. Advierte Cohen que el vocablo hebreo para limpios o puros parece ser usado aquí en su sentido técnico, conforme se aplica a los animales limpios que son aceptables para el sacrificio. Versículo 27. El codicioso, compárese con 1:19, alborota, es decir, pone en desorden su casa, ya visto en 11:29, por lo que el dinero que gana, por mucho que sea, sirve de poco provecho. El contexto sugiere en realidad que gran parte de esta garantía se debe al soborno, por lo que no es de extrañar que su casa sufra alboroto, es decir, contiendas y reclamaciones de los que se creen perjudicados por la conducta deshonesta del codicioso. En cambio, el que aborrece el soborno vivirá libre de preocupaciones.
Versículo 28. El justo, como prudente que es, medita, es decir, reflexiona antes de hablar, de forma que las palabras que profiere son beneficiosas y edificantes. En cambio, el malvado, presto a echar por su boca la maldad que rebosa su corazón, no se para a reflexionar, pues tiene de sí mismo tan alta opinión que no piensa necesitar de mesura ni ponderación. Versículo 29. Dios se distancia de los que le desafían, aunque le invoquen con los labios. En cambio, está cercano y escucha a los que oran de veras. Compárese con Salmo 145, 18. Versículo 30. Por el contexto se deduce, como advierte Roairi y Cohen, que la luz de los ojos significa el brillo que resplandece en los ojos cuando se recibe una buena noticia. Dice que esa buena nueva conforta los huesos porque penetra muy hondo. Para una persona buena no hay mejor buena nueva que oír cosas buenas de otros. Ver 3 de Juan, versículo 4. Versículo 31. El oído que escucha bien la buena admonición ama al que amonesta. Las amonestaciones de los buenos amigos son llamadas aquí reprensiones de vida, porque son medios para sustentar la vida espiritual y, en el sentido directo del proverbio, para prolongar la vida natural. Al que tal escucha se le asegura un lugar entre los sabios, porque quienes saben escuchar y obedecer también sabrán enseñar y dirigir bien. Versículo 32. El que rehúsa la corrección menosprecia su alma, es decir, probablemente lo hace con peligro de su vida, ya que sus malos caminos no rectificados pueden conducirle a situaciones peligrosas y aún fatales. El error fundamental de los pecadores que tienen en poco su propia alma, por eso la dañan por complacer al cuerpo. En cambio, el que escucha la corrección adquiere entendimiento y de este modo se aparta de los malos caminos y anda por buenas sendas, las que llevan a la vida eterna y aún favorecen aquí a la salud corporal. Versículo 33. El temor reverencial de Yahvé es instrucción, hebreo musar, de sabiduría, es decir, en sabiduría o para sabiduría. Compárese con 1.7 y 9.10. La segunda parte del versículo, además de asegurar la verdad corriente en la Biblia de que el que se humilla será ensalzado, parece indicar que el que es humilde para ser instruido y corregido, puesto que es temeroso, alcanzará el honor que la sabiduría lleva consigo.